Merrina cita a Tyler en un lugar abandonado. Al llegar, le confiesa la visión que tuvo, saber que él es el culpable de los homicidios y Kingbot era su ama, puesto que solo él conocía el Outreach Day, visitaría la antigua casa de reuniones. En el baile de Raven, escuchó la discusión entre ella y Eugene sobre la cueva del bosque. Advirtió a Kingbot, Eugene la vio incendiarla y le pidió acabar con él. Y aquella noche en la mansión Gates se hirió a sí mismo para confundirlos. Tyler le responde porque, si cree él es el monstruo, se arriesgó a citarlo a solas en el bosque. Ella le contesta no estar sola. Nightshade aparece. Tyler menciona desconocer la clase de broma que planean y prefiere retirarse. Sin embargo, Bianca utiliza su poder de sirena para le obedezca en acompañarlo. Tyler despierta encadenado a una silla. Merrina le muestra la fotografía de un antiguo club de esgrima, revelando el grave error que cometió al distraer su atención en su madre y, no percatarse, la suya también fue una marginada. Tyler le contesta es verdad, pero ello no lo hace un monstruo. Merrina le menciona, con base en el expediente médico de su madre, que resultó de la cochera de su padre, el desorden bipolar diagnosticado como consecuencia de una depresión postparto es una mentira, puesto que en realidad era un Hyde. Dado ello, su padre ha vivido en angustia, temiendo él también lo sea. Ajax recibe un mensaje de Edith, advirtiendo sobre su sospecha. Acto seguido, se lo comunica al resto y pregunta a Merrina cuánto tiempo tomará para que Tyler se transforme. Ella se dispone a torturarlo. Los demás, en desacuerdo, prefieren retirarse. Incluso Bianca, quien le menciona no fue parte del plan, aconsejando pedir la ayuda de Weaves. Merrina le responde Weaves no los ayudará y Tyler siempre está un paso adelante de su padre. El sheriff Donovan en su casa escucha las grabaciones de la doctora Kingbot que tomó después de su fallecimiento, en donde describe la pérdida de su madre provocó heridas más profundas de lo que estimaba en la mente de Tyler, teniendo por pruebas las conversaciones con él sobre el tema, durante las cuales se vuelve frío y distante, una persona completamente diferente. Donovan recibe una llamada de la directora Wims, informándole que tienen un problema llamado Merrina Adams. Donovan llega al estudio de arte de Xavier y arresta a Merrina. En la comisaría, Wims le comenta a Merrina el sheriff Galpin no presentará cargos en su contra. Ella le pregunta a Donovan si desde que le dio la garra que encontró en la cueva supo Tyler es el culpable. Él le responde Xavier es el Hyde. Las evidencias que gracias a ella consiguieron lo comprueban. Merrina le advierte Tyler también se volverá en su contra. Al salir, Tyler le detiene. Su padre pretende evitarlo. Él le menciona era su amiga y necesita hablar con ella. Además, le recuerda estar en la comisaría, así que nada malo puede pasar. Tyler le confiesa a Merrina, al principio se despertaba cubierto de sangre, sin tener ni idea de qué había pasado. Pero con el tiempo empezó a recordarlo todo, el sonido de sus gritos, el pánico en sus ojos y un miedo que podía saborear. Tyler la amenaza diciéndole no tiene idea de lo que va a pasar. De regreso en la academia, Wims le informa a Merrina el sheriff Donovan Galpin, a cambio de no presentar cargos en su contra, pidió su inmediata expulsión de la academia. Ella le responde actuó sola y nadie más es responsable. La directora le comenta para decirse ser una persona sin amigos sabe protegerlos.
añadiendo si quizá le hubiera compartido sus sospechas. En lugar de actuar sola, habrían trabajado juntas. Ella le contesta: la relación entre ambas nunca se ha destacado por la confianza y cooperación. Winston le confiesa admirar su capacidad de ser siempre ella misma y confiar en sus instintos, pero eso mismo la hace impaciente e impulsiva, poniéndola junto a la academia en una situación complicada. Berrinal insiste: Tyler es el Hyde. Su madre también lo fue y era estudiante de Nunca Más. Por lo tanto, debe recordarla y solo le pide algo de tiempo. Wins revela su nombre era François, una mujer adorable, y le reitera no cuenta con más tiempo ni tratos. Su permanencia en Nunca Más termina al tomar el tren de la tarde siguiente, asegurándole su madre se sentirá decepcionada al igual que ella. Merlina, con el apoyo de Dedos, se infiltra en la prisión de Jericho para ver a Xavier, a quien le cuenta todo lo sucedido y pide de su ayuda para atrapar a Tyler, preguntando si su conexión con el Hyde le ha permitido dibujar algo que le sirva como pista. Molesto, Xavier le reclama por haber arruinado su vida, cuando él solo intentó ser su amigo. Pero para ella solo le importa a sí misma. Todos quienes le rodean resultan lastimados y solo empeoran las cosas. Berrinda le menciona: Tyler le amenazó con algo peor está por pasar. Xavier le responde no le interesa, recordándole nada de eso pasará si ella no está en la academia. Acto seguido, lleno de ira, le pide se marche. Al día siguiente, Berrina se despide de Edith. Ella le pide nunca la olvide. Berrina le confiesa dejó una marca indeleble en ella. También se despide de Nightshade. Bianca se disculpa con ella en nombre de todos, dado que no era parte del plan la expulsaran. Ella les recuerda: Nightshade debe estar preparado para lo que se aproxima. La profesora Sorgin le da a Merlina una planta adelfa blanca como regalo de despedida. Winston le dice es tiempo de marcharse, indicando la acompañará hasta el tren. Ella le pide un último favor. Habiendo recobrado la conciencia, Eugene es visitado por Merlina. Ella se disculpa por haber asistido al baile en lugar de permanecer a su lado. Eugene le menciona no es su culpa, sino del monstruo. Ella le revela es un Hyde y sigue libre. Por lo tanto, le pide no regrese a Nunca Más, ni siquiera para ver a sus abejas. Eugene le menciona aquella noche en el bosque alguien incendió la cueva. Al escuchar a Merlina decir fue la doctora Kimbot, él dice no estar seguro. Solo recuerda vestía botas rojas. Merlina llega al invernadero para enfrentar a la profesora Thorhill. Dirigiéndose a ella con el nombre de Laurel, le acusa de todo lo sucedido, aseverando Tyler se lo contó, reconociendo su error por culpar a la doctora Kimbot y el uso de la hipnosis, cuando en realidad fue ella mediante una sustancia química derivada de plantas. Le comenta saber su padre vigilaba a todos los marginados del pueblo, por lo cual le contó el secreto de la familia Galpin durante su infancia. De tal modo, se aproximó a Tyler, lo manipuló, mostrándole quién era realmente su madre. Sin embargo, él desconocía sus verdaderas intenciones por dominarlo. En un principio, utilizó la cueva y los grilletes por temor. No obstante, con el tiempo, él accedió en ayudarle, y cuando la doctora Kimbot estaba por descubrir Tyler es un Hyde, le ordenó terminar con su vida e incriminar a Xavier. Thorhill ordena a Tyler acabe con Merlina. Ella le advierte ya no está de su lado. Thorhill le responde: Tyler siempre hará lo que le pida, pues le mostró quién es realmente y lo que le hicieron a su madre.
Merrida le pregunta por qué si odia a los marginados también terminó con la vida de personas normales. Sorgin le contesta, fue necesario para cumplir el plan. Al igual que ella, nunca iba a subirse al tren, por lo cual envió a Tyler a interceptarle. Tyler le dice, nunca llegó a la estación. Wims le pide a Merrill se entregue sin resistencia. Ella le responde, su nombre es Laurel, y le inyecta una sustancia letal, terminando con su vida. Acto seguido, golpea a Merrida, dejándola inconsciente. Dedos presencia todo, pero se mantiene en sigilo para poder pedir ayuda. Eugene se comunica con Edith para preguntarle si ha visto a Merrida, ya que la directora Wims y ella fueron a confrontar a la profesora Sorhill tras descubrir es la culpable de todo. Dedos aparece, le cuenta todo a Edith. Le menciona, Tyler y Sorhill llevaron a Merrida a la tumba de Cranston, por lo cual debe pedir la ayuda de Nightshade. Preocupada, Edith, desconociendo todo sobre Nightshade, se marcha en compañía de Ajax, sin terminar la llamada con Eugene. Él, escuchando la conversación, decide llamar al sheriff e ir al rescate de Merrida, a pesar de los intentos de su madre por disuadirlo, aseverando es su única amiga y es su deber ayudarla. Merrida recobra la conciencia, percatándose estar encadenada. Laurel pide a Tyler la espere en el bote. Acto seguido, le confiesa a Merrida la familia Gates tiene raíces que se remontan a Joseph Cranston, un hombre visionario que dedicó su vida a proteger a la gente común de los marginados, hasta que Woody Adams, su antepasado, acabó con él. Tiempo después, sus tierras le fueron robadas, profanando su memoria al construir esa horrible escuela. Sin embargo, por siglos, la familia Gates estuvo comprometida con su visión, causa por la cual Garrett, su hermano, perdió la vida en su servicio. No obstante, ella ha preferido un enfoque sobrenatural, revivirlo mediante los restos que Tyler ha estado recolectando, el libro de las sombras de Woody que robó de Pilgrim Wall y la llave con la cual Woody selló a Cranston en el sarcófago, su sangre. Laurel hiere a Merrida para utilizar su sangre de descendiente, la cual, aunada con una luna sangrienta, sirven de reemplazo de la sangre de Woody. Laurel realiza el ritual. Joseph Cranston revive. Laurel se presenta como su descendiente y la responsable de invocarlo para eliminar del mundo a los marginados. Él le responde su venganza será rápida y verdadera. Cranston, al ver a Merrida creyendo es Woody, lleno de ira le ataca, dejando la herida de gravedad. El sheriff Donovan, durante el traslado de Xavier, recibe un reporte de su subordinada Santiago, solicitando su apoyo en dirigirse a Duncan Bass, dado que, preocupada, la madre de Eugene Ottinger llamó, advirtiendo algo malo sucede.
y al intentar atender, descubrieron los neumáticos de todas las unidades fueron ponchados. Ajax advierte a Nightshade: el momento de la ilustración está por suceder. Bianca menciona utilizarán sus poderes de sirena para desalojar a todos los estudiantes de la academia, pues de otro modo se provocaría pánico alarmando a Tyler y Swordhead. Irid comenta: ella y D2 irán por Merlina. Cudi acude en auxilio de Merlina, le pide utilice su collar, mencionando: además de permitir conjurar visiones, también permite conjurar espíritus. Sin embargo, advierte: solo es posible hacerlo una vez. Dado ello, no volverán a verse. Después de curarla, le aconseja apuñalar el corazón negro de Crackston. Solo así lo vencerá para siempre. El sheriff Donovan revisa la señal del rastreador de Tyler proviene del bosque. Recordando las palabras de Merlina, se dirige hacia la señal, con la duda de si su hijo es el responsable de todo, dejando a Xavier esposado dentro de la patrulla. En su camino hacia Merlina, Enid finalmente sufre la transformación. Al dirigirse hacia Nunca Más, Merlina se encuentra con Tyler. Él desea terminar con su vida. Sin embargo, aparece Enid en su rescate. Merlina, sin querer hacerlo, parte de nuevo hacia la academia. Molesto por los constantes comentarios de Laurel, Crackston le ordena callarse, de otro modo acabará con ella. Donovan llega a la ubicación de Tyler. Al presenciar el Hyde atacando al lobo, le dispara y le pregunta si en verdad es él. Tyler se arroja contra su padre, pero Enid lo evita. Finalmente, Enid vence a Tyler. Merlin arriba Nunca Más, toma la espada que Garrett Gates utilizó y enfrenta a Joseph Crackston. Xavier, quien fue liberado por Dedos, llega para ayudar a Merlina. No obstante, al no ser rival para él, le protege, resultando herida. Él intenta auxiliarla, pero ella le pide ayuda al resto de estudiantes a salir. Merlina enfrenta de nuevo a Crackston.
Esta vez logra vencerlo. Laurel encañona a Merlina y pretende acabar con su vida. Sin embargo, aparece Eugene dirigiendo a sus abejas para evitarlo. Merlina quiere acabar con ella, pero por consejo de Eugene solo la deja inconsciente. Fuera de todo peligro, Edith y Merlina se reencuentran. Ella finalmente acepta su abrazo. Las clases del resto del semestre fueron suspendidas. Edith y Merlina visitan la dirección. Edith confiesa extrañar a la directora Wibbs. Merlina menciona dio su vida por la única cosa que amaba, la academia, y por ello le tiene un inmenso respeto. Ambas se despiden. Merlina le agradece a Bianca. Ella le responde el próximo año competirá por la Copa de Esgrima y espera no se le interponga algún espíritu de nuevo. Merlina se encuentra con Xavier. Ella le comenta escuchó está libre de cargos. Él se lo confirma, se disculpa por todo lo que le dijo en la celda, le agradece por arriesgar su vida por él y le regala un celular, diciendo no espera la llave, pero sí al menos recibir un mensaje de texto. Merlina se marcha de la academia a bordo del auto de su familia. Durante el trayecto recibe en su nuevo celular un mensaje de texto de un número desconocido, en el cual le advierte la está observando.